Vamos a entrar ya en el tema del daño derivado del derecho de familia y un tema importante antes de pasar al primer caso que vamos a ver hoy. Aparte de determinar si es contractual o extracontractual, repito, la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia sostuvo siempre que es extracontractual. eh, a mí me sigue haciendo ruido el tema de la contractualidad, pero podríamos eventualmente seguir analizando el punto a los efectos de fijar una posición u otra. Lo que sí no me cabe ninguna duda es que estos casos de daños derivados del derecho de familia son de responsabilidad subjetiva y no objetiva. Cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, hablamos puntualmente de dolo y de culpa. Es decir, se llama justamente subjetiva porque analiza la conducta del sujeto y este sujeto es mirado de conformidad a su situación de persona, tiempo y lugar, se analiza, se hace una comparación, si bien se dice que el juicio de culpabilidad es un juicio en concreto, porque miramos la figura del sujeto a quien estamos analizando, pero también se hace una comparación con una conducta abstracta y general de cómo se hubiera comportado un sujeto en una situación similar, y ahí hacemos la comparación de cómo se portó ese sujeto en relación a ese acto. Hablamos de culpa, evidentemente, o sea, cuando no hay una intención de causar un perjuicio. Y nuestro código, en el artículo 421, menciona la definición de lo que se entiende por culpa, un concepto que no es nuestro, que no es nuevo. Ya Vélez tenía el mismo concepto en el artículo 512, que dice, leo acá tengo el código, dice, habrá culpa cuando se omitieren aquellas diligencias exigidas por la naturaleza de la obligación y que correspondan a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar. No vamos a hablar del concepto de culpa, no vamos a desgranar, digo, que excedería mucho el tiempo para ver este tema de la culpa, aunque es realmente un tema muy interesante. El, si bien nuestro código define lo que es culpa, no define lo que es dolo. La primera parte del 421 nos dice, el deudor responderá por los daños y perjuicios que su dolo o culpa y rogar al acreedor en el cumplimiento de la obligación. Después nos define qué es culpa, pero no nos define qué es dolo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es dolo? Y como no nos define, el código nos deja a nosotros, a los jueces, a quienes escriben sobre estos temas, a la cátedra, establecer puntualmente qué se entiende por dolo en el ámbito del derecho civil paraguayo. Como pista, les quiero comentar dos detalles. Tradicionalmente, los códigos del siglo XIX y principios del siglo XX tenían o rescataban la idea del dolo directo, es decir, del daño causado de manera intencional, direccionada, es decir, una persona sabía lo que estaba haciendo y quería hacerlo y causaba el daño. Por eso, por ejemplo, el Código Civil chileno nos habla del dolo intencional. El Código Civil argentino, en su versión de Vélez, nos hablaba del dolo intencional, del dolo directo. Sin embargo, hoy el dolo se amplió, es decir, configura el daño causado de manera intencional, pero configura también aquel daño causado con manifiesto desinterés por otros intereses, por los intereses de otros, es decir, lo que nosotros llamamos dolo eventual o incluso culpa grave. De hecho, el Código Civil chileno tiene esta equivalencia de conceptos donde dice la culpa grave equivale al dolo. Rescato lo que dice el artículo 1724, última parte del Código Civil argentino, donde nos dice, el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional. Tenemos dolo directo, o sea, hasta ahí vendríamos igual con los códigos decimonónicos, o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Es decir, en esta segunda parte, después del o con manifiesta indiferencia, nos metió un nuevo concepto, es decir, nos está diciendo que el dolo es tanto el dolo directo como el dolo eventual. Esto está en el Código Civil argentino nuevo, en el Código Civil del 2015, y nos da la pauta de cómo fue evolucionando el concepto de dolo desde el punto de vista de la doctrina, de la jurisprudencia y de la admisión en crecimiento de este concepto de dolo. Esto no es menor, porque vamos a ver ahora sí ya algunos casos de daños vinculados al derecho de familia en donde la conducta culposa se presenta, pero más se da, creo yo, la conducta dolosa. Es decir, acá tenemos realmente incumplimientos de deberes obligacionales, podríamos llamar dentro del ámbito de la responsabilidad contractual, o si queremos
y seguimos la posición tradicional dentro del ámbito de la responsabilidad extracontractual, pero vinculados evidentemente al concepto del daño causado o con intención o con notorio desinterés de esos intereses ajenos. El primer caso que vamos a ver que rescata nuestro código, o rescataba nuestro código, porque increíblemente esta parte se derogó con la ley 1/92, un evento realmente llamativo, tiene que ver con la responsabilidad civil derivada del incumplimiento de la promesa de matrimonio, lo que nosotros llamamos esponsales, o lo que tradicionalmente se dio en llamar esponsales. Cuando hablamos de la promesa de matrimonio, tenemos una particularidad, y estas normas no están derogadas, que se prevé en el incumplimiento del matrimonio, perdón, en la promesa de matrimonio, la ley prevé expresamente la facultad de no casarse. Es decir, es una promesa jurídica muy rara, porque normalmente las promesas jurídicas se hacen para ser cumplidas, pero esta es una promesa que la ley misma te dice, puedes hacerla, pero no hace falta que te cases. Puedes retractarte hasta último momento. Leo dos artículos, el 136 del Código Civil que dice, la promesa de matrimonio no obliga a contraerlo. Perfecto, clarísimo. El artículo 3 de la ley 1/92 dice, la promesa recíproca de futuro matrimonio no produce obligación legal de contraerlo. Tampoco obliga a cumplir la prestación que hubiere sido estipulada para el caso de inejecución de dicha promesa. Esta última parte, que habla de la prestación que hubiera sido estipulada para el caso de inejecución de dicha promesa, se está refiriendo inequívocamente a una cláusula penal. Es decir, pensemos un caso atípico dentro del punto de vista de la práctica de los esponsales, o lo que tradicionalmente se entendió por esponsales. Creo que hoy es una figura un poco descontinuada, pero tradicionalmente fue una figura importante. Pensemos en el caso de una pareja de novios que decide casarse y lo hace por escrito, algo tanto atípico. Y otra vez ponen una cláusula que diga puntualmente que si no se casan, alguien le va a pagar a alguien una determinada prestación. Puede ser dar cosas, dar algo, una suma de dinero, dar una cosa cierta, dar cosas inciertas. Esto es una cláusula penal, que está regulado en el artículo 354 y siguientes de 454, perdón, y siguientes de nuestro Código Civil. Y esta cláusula penal, si se pone, no se cumple. O sea, no puede ser cumplida. Pero si se cumplió, aunque la ley no lo diga, tenemos que rescatar otras disposiciones del código, no puede ser repetida. Vamos a ver después, hay otros códigos que lo dicen expresamente. Hay un artículo que fue derogado, y repito, llama poderosamente la atención por la ley que la derogó, que era la ley 1/92, que era el artículo 137 del Código Civil. Decía este artículo 137, el culpable de la ruptura del compromiso matrimonial deberá a la otra parte de una indemnización por los gastos hechos de buena fe. Primero, gastos. Si la ruptura perjudicare gravemente al prometido inocente, siempre me llamó la atención por lo de gravemente, el juez podrá, usa un hipotético, la norma acá, podrá fijar una indemnización en concepto de daño moral. O sea, acá, si la norma estaba vigente, podríamos especular un rato con respecto a que para que proceda el daño moral, la afectación tenía que ser grave. Yo sigo en esto a Luis Díez Picasso, autor español, que dice muy claramente, en realidad, siempre el daño, el agravio extrapatrimonial tiene que ser de volumen, de contenido. Es decir, dejemos de indemnizar daños morales mínimos, es lo que él dice en una obra muy conocida de él, publicada, que se llama El escándalo del daño moral, en donde le pega muy fuerte a esta moda, llamámosle así, de pedir indemnización moral por cualquier tipo de perturbación, por más mínima que sea. Por eso decíamos, si la ruptura perjudicara gravemente al prometido inocente, es decir, al que prometió un matrimonio y se quería casar, el juez podrá sí o podrá o no, fijar una indemnización en concepto de daño moral. Esta pretensión es incesible. Solo podía reclamar el novio inocente, el que prometió y se quería casar. Esto fue derogado por la ley 1/92, y repito, llama mucho la atención ese hecho porque la ley 1/92 tendía a equiparar
o se apuntó a eso, a equiparar los derechos entre hombres y mujeres, que fue una ley que realmente vino a solucionar muchas inequidades. Y en estos casos de incumplimientos esponsales, normalmente quien incumple según la tradición, según la estadística de este tipo de reclamos, son los varones, es decir, son los novios. Por lo tanto, derogándose el artículo 137, parecería que se estaría, digamos, disminuyendo la posibilidad de que la novia, que normalmente es la promitente e inocente, pueda eventualmente formular algún reclamo. Yo tengo el criterio que el hecho de que el artículo 137 se haya derogado no saca de ninguna manera la posibilidad que la parte afectada pueda reclamar daño. El hecho de que se haya derogado esta norma, que expresamente decía lo que tenía que pagarse, no le priva al novio promitente de la posibilidad del reclamo. ¿Por qué? Porque no lo prohíbe. Es decir, ninguna norma de nuestro sistema prohíbe que se formule un reclamo. Esta era una norma que consagraba expresamente el punto vinculado a la indemnización. Y vamos a ver después unos cuantos artículos de leyes de otros países en donde algunas prohíben expresamente y otras permiten ciertas prestaciones. Yo creo y sostengo el criterio que al no prohibir la ley, la indemnización la está permitiendo tácitamente. Teníamos esta norma que la preveía expresamente, pero no se debilita la situación del cónyuge, del novio promitente inocente en caso que se haya derogado esta disposición. O sea, no le saca fuerza jurídica o no le sacaría fuerza jurídica a su reclamo. Otra norma que fue derogada, pero que me parece que tampoco influye en este tema, es el artículo 138 del Código Civil. Dice, los prometidos pueden, en caso de ruptura, demandar la restitución de los regalos que se hayan hecho en consideración a la promesa de matrimonio. Si los regalos no existieran en especie, la restitución será como en materia de enriquecimiento ilegítimo. Si la ruptura ha sido causada por la muerte, no habrá lugar a repetición. Toda acción derivada de los esponsales prescribe al año computado desde el día de la ruptura de la promesa de casamiento. Esta última parte que fija el plazo de prescripción en un año sí me parece que afecta porque se derogó, es decir, mataron la norma de prescripción anual, pero la primera parte, la parte que habla de la restitución de los regalos, me parece que es el hecho que se haya derogado no saca ni pone nada, porque el hecho que se haya derogado esa disposición, la doctrina lo explica muy largamente con unos fundamentos muy categóricos y la jurisprudencia internacional recogió siempre ese principio. La persona que regaló puede pedir la restitución de los regalos hechos en miras al matrimonio. Acá tenemos dos casos que son muy diferentes. Uno es el caso de los novios que se regalan cosas para después casarse, es decir, con vistas al casamiento. Pensemos en el caso del rompimiento. Pensemos en el caso que el novio compró gran parte de los muebles para el departamento y la novia decide no casarse. En un momento dado, vamos a ponerle en este caso a la novia como que es la que incumple la promesa de matrimonio. ¿Sería justo que la novia se quede con esos bienes que el novio compró y regaló en función a una vida en común posterior? Obviamente es injusto. Y tendríamos que ir, si no por el 138, por el 1817, que habla del enriquecimiento sin causa justamente. La segunda situación es la de los terceros. Es decir, hay terceros que pueden regalar, parientes, amigos, que pueden regalar a la pareja ciertos bienes. Vamos a pensar en los tíos, los abuelos, los amigos de la familia, que hacen regalos, muchos de ellos muy caros, a la pareja. Esos regalos se remiten, por ejemplo, a la casa del novio, y el novio es quien finalmente rompe el compromiso y no devuelve los bienes. ¿Y por qué se quedaría con los bienes? Si esos bienes fueron donados, dice la doctrina, bajo condición que el matrimonio finalmente se realice. Es decir, los amigos de los papás, los abuelos, los tíos, no es que regalaron congeladoras y televisores y aires acondicionados y electrodomésticos y cuadros con el solo animus donandi, es decir, ellos no querían regalar por regalar, sino que regalaron en función a que los cónyuges o los novios iban a ser cónyuges, se iban a casar. Por lo tanto, si esa promesa de matrimonio se esfuma, es lógico que se proceda a la restitución de los bienes donados. Y esto, repito, tienen tanto los novios como otorgantes de estos regalos como los terceros. Lo que se va a presentar acá es el tema vinculado a quién es el que puede reclamar. Evidentemente puede reclamar el que hizo el regalo.
Novio contra novio será en ese caso, o terceros contra novio o contra novia, que será en el caso de que hayan sido los parientes quienes hayan formulado estos regalos. Esta norma está derogada, repito, expresamente por el artículo 1 por la ley 1/92, pero no saca fuerza a la posibilidad que esto se plantee, es decir, que se plantee la restitución. Algo que se discute mucho en doctrina, que me parece sumamente importante de establecerlo claramente, es si la promesa de matrimonio no implica la obligación de casarse, y si la promesa de matrimonio es esencialmente renunciable, es decir, no implica que la persona vaya a tener que contraer forzosamente matrimonio, constituye entonces un derecho. Es decir, el novio promitente tiene el derecho de casarse o de no casarse, a pesar de la promesa. Entonces, ¿cuándo hay rompimiento de mala fe? Es decir, cuando el rompimiento del novio lleva al punto de generar una consecuencia indemnizatoria. Y acá tenemos que ser, voy a hacerlo en forma bastante resumida, bien puntuales y concretos. Básicamente lo que dijo la doctrina en estos casos, y la jurisprudencia también, en estos casos habría que reducir el rompimiento de mala fe a 3 supuestos muy específicos. El primer caso es que quien formuló la promesa de matrimonio no tenía, nunca tuvo la intención de casarse, la intención real de casarse. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se prueba eso? Y realmente eso es una materia de dificilísima prueba. Y otra vez, siendo un derecho del promitente retrotraerse y no casarse, la prueba tiene que ser inequívoca. Es decir, yo juez voy a presumir al momento de dictar sentencia, salvo prueba en contrario, que la persona obró en el ámbito de su derecho, al decir finalmente no me caso. A pesar de la promesa, finalmente no me caso. Entonces, ¿cómo probamos el tema de que la persona prometió casarse, pero finalmente no se casó? Y nunca tuvo la intención de casarse. Ahí vamos a tener que echar mano de una serie de pruebas que son bastante, digamos, atípicas, por llamarlo de una forma, en el sentido que vamos a tener que recurrir, por ejemplo, a testificales de personas muy cercanas a la pareja, a medios de comunicación, alguna carta, siempre y cuando la obtención sea lícita, alguna publicación que haya hecho, a hechos inequívocos que le lleven al juez a la presunción cierta que esa persona no se iba a casar, como por ejemplo que no hizo ningún acto preparatorio para el casamiento. Vamos a suponer que se iban a mudar, que se iban a vivir juntos a una casa, a un departamento, y el novio promitente que finalmente decide no casarse no preparó nada, no preparó su mudanza, y eso era de conocimiento del entorno familiar, de los amigos, etc. Entonces es muy obvio que esa persona que decidió, que hizo la promesa, pero ya había decidido no casarse, habiendo hecho la promesa, no tenía realmente la intención de casarse, porque la persona que se va a casar y se va a mudar realiza una serie de actos preparatorios, junta sus cosas, le avisa a todo el mundo, regala algunas cosas que ella no va a llevar, todo el mundo se entera que se está mudando. Sin embargo, esta persona no hizo nada, no se movió. Por lo tanto, podría ser un indicio muy, muy válido el hecho que, sumado a otras pruebas, le lleven al juez al convencimiento que esta persona realmente no tenía la intención de casarse. La primera entonces es la prueba inequívoca, fuerte, contundente, que esta persona había prometido casarse y no se iba a casar. La segunda, el segundo hecho que nos puede llevar a la conclusión de que existe un rompimiento hecho de mala fe es cuando existe imposibilidad de casarse. Caso típico, persona unida por un matrimonio anterior. Uno de los novios era casado. Ese novio, cuando se acerca la fecha del matrimonio, vamos a culparle otra vez al varón, le dice a la novia, no me puedo casar, había sido que estoy casado, tengo otra familia, por lo tanto no me puedo casar contigo. La pregunta es, ¿a qué prometió matrimonio si no podía cumplir el matrimonio? Es decir, estaba impedido legalmente de casarse. Estos son los casos más obvios que en la jurisprudencia se admitieron cuando había este impedimento dirimente del matrimonio anterior. Y una tercera que a mí no me cuadra mucho, pero que incluso fue materia de un artículo del anteproyecto del Código Civil argentino de 1954,
Lo voy a decir con todas las letras tal cual está redactada. Cuando se detecta que de mala fe se prolongó en exceso el noviazgo. No quiero que tomen en el sentido de que todo noviazgo largo va a traer como consecuencia una obligación indemnizatoria. No, porque la doctrina dice lo contrario. El noviazgo, que es una etapa previa a los responsables otra vez, implican ciertas reservas, así como los responsables implican reservas puntuales, el noviazgo también implica reservas puntuales, pero cuando hay una duración de mala fe, en ciertos casos puntuales, cosa que yo repito, no comparto mucho, se puede hablar puntualmente de un rompimiento de mala fe para evitar el casamiento. Decía este artículo del Código Civil Argentino, el anteproyecto: no habrá acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio, pero el incumplimiento doloso, conforme a las circunstancias del caso, que apreciarán prudentemente los jueces, dará lugar a la reparación del daño moral y material sufrido por el novio o novia inocente. Se reputa hasta prueba en contrario que concurren a calificar el injustificado rompimiento de la promesa matrimonial, la duración excesiva del noviazgo, la pública intimidad de los prometidos o la proximidad del casamiento. Es decir, tenemos acá un caso específico, regulado en por lo menos un anteproyecto que no terminó siendo ley, en donde se hablaba de esta duración excesiva, cosa que, repito, a mí no me cuadra. Los dos primeros sí. Cuando hay imposibilidad de casarse, categóricamente, y aquellos casos en donde se probó inequívocamente, sin un lugar a duda razonable, que la persona hizo la promesa de matrimonio pero no tenía intención de casarse. Se puede probar eventualmente por testigos, de conocimiento directo, se puede probar por ciertos documentos, por ciertos instrumentos que esta persona libró, o por actos inequívocos de una falta total de preparación para el casamiento que induzca a pensar a cualquier persona razonable que esa persona no se estaba preparando para el casamiento. Hay algunas legislaciones que niegan la indemnización. Quiero mencionar, por ejemplo, a la Argentina. Tuvo tres momentos realmente. Una de ellas, la Ley de Matrimonios Civiles de 1888. El artículo octavo decía: la ley no reconoce responsables de futuro. Ningún tribunal admitirá demandas sobre la materia ni por indemnización de perjuicios que hubieran causado. Esta era una norma dura, muy dura, cerraba las puertas. Y quiero rescatar, leo brevemente un caso que cita Graciela Medina. Graciela Medina es una autora argentina muy famosa, profesora de la Universidad de San Juan, una señora realmente muy entendida en todos los temas de daños vinculados al derecho de familia. Y ella escribió en una de las obras llamada Responsabilidad por rotura del noviazgo lo siguiente: durante 4 largos años, un señor estuvo de novio con una señorita, un caso muy viejo, de 1945 a 1949 fue el noviazgo, con quien había fijado fecha de casamiento para el día 17 de febrero de 1949. Y llegaron a concurrir a la iglesia con los testigos a solicitar que se publicaran las amonestaciones. El novio frecuentaba la casa de la novia y ésta, a su vez, trabajaba. Próximos a la fecha del matrimonio, el novio le dijo a la novia que no quería que su mujer trabajara. Ante la cercanía de la celebración de las nupcias, renunció a su trabajo, accediendo al pedido de su prometido. Llegado el momento de contraer el matrimonio, el novio no lo hizo porque era casado y tenía hijos, situación que había ocultado a su prometida durante la vigencia del noviazgo y que recién le comunicó por carta un día antes del fijado para la ceremonia. La novia demandó al incumplidor por los daños y perjuicios que le había causado, y tanto en primera instancia como en segunda instancia los tribunales rechazaron injustamente la pretensión indemnizatoria en mérito a la prohibición de reclamar indemnizaciones de daños y perjuicios por incumplimiento de los responsables. Los jueces se encontraban encorsetados por lo dispuesto por el artículo octavo de la ya transliterada Ley de Matrimonio Civil, pero en su fallo pusieron de resalto la injusticia de la solución. O sea, en un primer momento en la Argentina rechazaban estas indemnizaciones porque la ley lo decía expresamente. Con el advenimiento de la ley 23.515 del año 87, que modificó muchos artículos del Código Civil, tenemos una disposición vinculada a los responsables que dice simplemente esto: este código no reconoce responsable de futuro, no habrá acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio. Punto. No habla nada de la posibilidad de reclamar daño o no. Entonces, la doctrina consideró que los jueces podían otorgar daños si es que encontraban reunidos los elementos. Una situación muy parecida a la que pasa en Paraguay.
Paraguay tenía una norma expresa, la derogó, hoy no tiene ninguna norma expresa, pero tampoco la prohíbe. Entonces en Argentina pasaba lo mismo que yo sostengo que pasa acá en Paraguay. Se pueden conceder indemnizaciones por promesas esponsales incumplidos, injustificadamente o de mala fe, cuando se reúnen los requisitos de la responsabilidad civil. Y después ya vamos a discutir si es contractual o extracontractual, y es siempre subjetiva. Pero no habiendo prohibición, no hay problema. El nuevo Código Civil y Comercial argentino, en su artículo 401, sí prohíbe la indemnización de los esponsales. Dice, este código no reconoce esponsales de futuros. No hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio, ni para reclamar daños y perjuicios causados por la ruptura, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del enriquecimiento sin causa o de la restitución de las donaciones, si así correspondiera. O sea, indemnizaciones no, restituciones sin problema. Hay códigos que expresamente prohíben el tema de la indemnización. Cito brevemente, no voy a leer los artículos porque vamos a tardar un tiempo largo. El Código Civil chileno en el artículo 98, el Código Civil colombiano en el artículo 110. Ambos códigos también establecen puntualmente que tampoco podrá pedirse el pago de la multa, una actitud similar a la de nuestro Código Civil paraguayo, en el artículo que leí, que impide el cumplimiento de la cláusula penal. Lo que sí establecen ambos códigos es la posibilidad que se restituyan las cosas que fueron donadas. El Código Civil uruguayo también prohíbe puntualmente la demanda de daños y perjuicios, también prohíbe el tema de la multa, pero sí permite el tema de la... y también dice que no podrá pedirse su devolución en caso de haberse pagado. No habla de las donaciones, yo creo que en Uruguay perfectamente se permite. Hay otros códigos que prevén expresamente la posibilidad de reclamar daños, uno de ellos el Código Civil español, el artículo 43, que dice en su parte pertinente, solo producirá la obligación de resarcir a la otra parte de los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido, y fija un plazo de caducidad de 1 año para el pedido. El Código peruano, en el artículo 240, habla de que cuando se produzca el incumplimiento de la promesa de matrimonio por culpa exclusiva de uno de los promitentes, ocasionando con ello daños y perjuicios al otro o a terceros, fíjense que acá menciona a terceros inclusive, aquel estará obligado a indemnizarlos. También fija la posibilidad de reclamar dentro de 1 año. Esto es algo muy transversal en todos los códigos, y establece también la posibilidad de revocar donaciones. El Código Civil panameño hace lo mismo en el artículo 87, el Código Civil venezolano lo mismo en los artículos 41 y siguientes, y por lo tanto tenemos, y estos eran simplemente ejemplos que quería dar, dos líneas de codificación bien marcadas, una que prohíbe expresamente y otras que permiten expresamente, y digamos una sublínea que no prohíbe, y al no prohibir permite tácitamente. Paraguay está en esta línea de permitir tácitamente del momento que no prohíbe. ¿Qué rubros se indemnizan? Ya lo fuimos diciendo. En primer lugar, el tema de la restitución de los obsequios. Y acá hay que ser muy claros. La doctrina dice claramente que en realidad la restitución de obsequios no es propiamente una indemnización, porque en realidad no estamos pagando daño, estamos simplemente revirtiendo los efectos de una promesa incumplida. Y en este sentido, recuerden el artículo 138, que hablaba puntualmente de la posibilidad de pedir esta restitución de los bienes, y que si no podemos aplicar en especie, bueno, aplicamos con las normas del enriquecimiento sin causa, el artículo 1817 y siguientes. Otros rubros que se indemnizan son los gastos, es decir, los ya encasillados como daños emergentes. Y gastos, acá abrimos un abanico gigantesco de posibilidades. Gastos vinculados a la fiesta que se organizó, al viaje, a la constitución del nuevo hogar, a preparativos que se hicieron, a todo lo que se gasta cuando se embarcan unas personas en este ámbito de casarse. Con respecto al lucro cesante, tengo que decir esto que me parece muy atendible, la posición de la doctora Graciela Medina. La mayoría de la doctrina rechaza sistemáticamente el tema del lucro cesante vinculado a los esponsales. Pero ella dice, ojo, en aquel caso de que se había fallado por el matrimonio incumplido en 1949, hubo una injusticia muy grande,
porque en ese caso la persona había sido obligada a renunciar a su trabajo. Es decir, ella estaba trabajando, la novia estaba trabajando, tenía unos ingresos normales, esperados, el novio insiste, le hace renunciar y resulta que después no se puede casar porque tenía él un impedimento dirimente. En este caso, la posición de Graciela Medina que yo suscribo en este tipo de casos es que debería haber una indemnización por lucro cesante. Repito, la tradición de la doctrina dice no, lucro cesante no corresponde porque hay de hecho una versión bastante transversal, bastante generalizada del lucro cesante a las cuestiones vinculadas a este tipo de daños vinculados al derecho de familia. Pero ojo con lo que dice Graciela Medina, me parece importante y de justicia que en estos casos sí se indemnice. Y un cuarto rubro, que me parece sí muy evidente, que es el tema de los daños morales. Recuerden lo que decía nuestro artículo del Código Civil, cuando el novio promitente quedare gravemente afectado, en realidad se espera normalmente, es una situación bastante entendible, y cuando se produce un rompimiento de este tipo, el novio inocente queda bastante afectado, se produce o se entiende que se pueda producir unos daños muy evidentes desde el punto de vista psíquico, a la autoestima, a la fama social, hay un manipuleo de su nombre en forma indebida. Hoy día con la inmediatez que tienen todo lo que sea noticia o todo lo que sea novedad a través de las redes sociales, esto es mucho más entendible, es decir, eso puede ganar público enseguida, por lo tanto es muy entendible que en este caso se pueda hablar claramente de daños morales.